Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Cáncer, ya sabes que empezaremos con el trabajo y que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Cáncer y el trabajo. Bueno. Caminos abiertos dentro de lo laboral para muchos de vosotros, Cáncer. Buenas noticias se avecinan, y triunfos. Cáncer, que estéis pensando en volver a un lugar del pasado, aunque estéis trabajando a día de hoy, lo mismo te digo. Noticias de ese lugar esperado o de ese lugar del pasado, Cáncer. Los Cáncer que estéis intentando solucionar algo relacionado con el trabajo, algo que tenga que ver con juicios, papeles, con un trabajo anterior, dice, llega la solución o el fin de esa historia. Bien, los Cáncer que no estáis trabajando, noticias de trabajo en un lugar del pasado, y eso sale clarísimamente. No me sale todavía la firma de contrato, pero sí me sale esas noticias. Cáncer que tenéis un negocio. Dice que al ver tu disposición, posibilidades, algo así, dice, inicias un proceso, inicias un cambio, Cáncer. Yo te diría, haz el cambio, pero no lo hagas a gran escala, Ve haciendo el cambio de forma progresiva, de forma lenta, Vamos a seguir, seguimos mi queridísimo Cáncer. Vamos a seguir con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Muchos de vosotros vais a recibir un dinero, sea de lo que sea, me da igual. Sale el recibir un dinero, ya sea de un préstamo, ya sea dinero por sorpresa, ya sea de lo que sea, Cáncer. No especifican de qué, dicen recibes un dinero, ¿vale? Dice que muchos de vosotros también que estéis intentando gestionar algún dinero que tenga que ver con familia que está fuera, que está en el exterior, dice es algo también que llega a su fin. Bien, Cáncer, o sea, que esto se soluciona o algo pasa aquí como que llega a su final esa historia. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver. Cáncer que estáis solteritos. Bueno, ¿por qué tienes tantas dudas tú aquí, Cáncer? Dice que hay una persona en tu vida, dice que te genera muchas dudas. No sois nada. Y si no ha entrado esta persona, te digo que va a entrar, ¿bien? Que te baje, que como que a esto se le dan muchísimas vueltas, ¿vale? Entonces esta persona o no lo tiene claro o algo por el estilo, esta persona que entra. Dice que hay momentos que te demuestra muchas cosas y que luego no te demuestra nada o te demuestra todo lo contrario, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata, de quién se trata. Vamos a ver, Cáncer. Esta persona que aparece aquí, Cáncer, dice, es una persona que posiblemente sea un poco mayor que tú, que está en un proceso de su vida, que posiblemente se esté separando o algo por el estilo. Esas son las dudas, Cáncer. Esas son las dudas, ¿no? El que
esa posible o separación, posible separación, se alargue, ¿no? El que no te deje claro algo, el que no te diga, ¿qué te digo yo? El que no te concrete. Eso es lo que a ti realmente te genera una duda, es lo que dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Tiene cargas familiares esta persona, Cáncer. Vamos a ver. Esta persona, si no ha llegado ya, llegaría a tu vida en unas 3 semanas aproximadamente, Cáncer. Dice, lo que pasa que en un principio te descuadran muchas cosas. Habla muy mal de la historia que ha tenido con esa persona y luego hace cosas contradictorias, ¿no? Vamos a ver hasta dónde vais a llegar vosotros dos. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer. Mucha inestabilidad aquí, dice, todo depende de la paciencia que tú tengas también. Dice, esto puede llegar a un triunfo con el tiempo, por supuesto que sí, pero hay muchos obstáculos en el principio, Cáncer. Yo no te voy a adornar la historia, yo no te voy a pintar algo que no es. Y aquí dicen las cartas que en un principio se van a pasar por muchos obstáculos en esta historia, ¿bien? Que podría haber un triunfo en un futuro, que habrá un triunfo, dependiendo de la paciencia de cada uno de vosotros, pues te digo que sí, ¿eh? Y el caso es que se muestra una persona con sentimientos, que tiene sentimientos sinceros, no que te los vaya a demostrar en un principio. Bien. Dice, pero lo que sienta, en mayor o en menor medida, es sincero. Bien, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Si hay algo que está a punto de estallar. Y algo que está a punto de estallar, dice, puede traer algún tipo de frustración a alguno de vosotros dos. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Una persona del pasado, Cáncer, cuidado con esto. Hablan de una persona del pasado. Dice, regresan las incertidumbres, regresan comunicaciones que nos inestabilizan, ¿no? Y si esto pasara, habría una decepción grande en uno de los dos, ¿no? En alguno de los dos. Pero no indican las cartas que aquí hubiera una separación entre vosotros de forma así como definitiva, en este caso como insofacto, ¿no? Y se tendría que pasar mucho más, ¿no? Para que hubiera una separación. Hay muy poca claridad aquí con alguien del pasado, dice, y como hay tan poca claridad, por eso, o no se ha querido dar claridad con esta persona del pasado, por eso esas comunicaciones, aunque tengan algo en común importante, y que vuelvan esas comunicaciones, pues nos genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay una claridad en todo eso, ¿eh? Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Si esto pasara, Cáncer, yo tengo que decir que si pasara y se alarga, es cierto que yo veo un momento de vuestra vida, y sería a finales de este año, en el cual os vais a dar un tiempo. Hablan de daros un tiempo, pero no hablan de una ruptura definitiva todavía. Cáncer. Es una relación, tu relación con esta persona, independientemente de cómo esté a día de hoy, si hubiera algún problema, es una relación difícil de dejar. Bien, va a ser bastante costoso, dicen las cartas. Que muchos de vosotros a día de hoy, dice, ya tenéis dudas, pero que aguantáis por cuestiones familiares, bien, por valores familiares o cuestiones familiares. Vamos a ver qué más. Yo siempre digo en estos casos, los que no os sintáis identificados, que podéis ver vuestro signo ascendente. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Dice algo llega a tus ojos, algo ves, algo descubres. Y dice, y es algo que vuelve a empezar. O sea que esto ya ha pasado otras veces. Bien, Cáncer, es lo que están diciendo las cartas. Y el que esto vuelva a empezar, dice, vuestra relación se estanca, evidentemente. Bien, pero aquí en estas cartas tampoco me hablan de una ruptura definitiva. Me hablan de un parón en vuestra historia. Vamos a ver qué más. Hace mucho tiempo que vosotros no tenéis esa plenitud y esa calma en la relación, Hace tiempo que dudáis y hay algo en vuestro interior que os dice que aquí hay algo, ¿no? Y esto, claro, los que no os coincida todo esto, yo siempre digo, es cuestión de mirar, ¿no? Los que no hayáis visto nada claro, es cuestión de mirar, es cuestión de observar, ¿bien? Que no para todos va a ser igual, que no todos vais a estar en esta misma historia, y como os he dicho antes, los que no os encontréis en esta historia, pues que podéis mirar vuestro signo ascendente. En todo caso, concluyendo vuestra tirada, Cáncer, dicen que sale a la luz algo que tú venías sospechando, ¿bien? Simplemente, y que da paso a un parón en vuestra historia, pero no a una ruptura definitiva, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor. No dudes a día de hoy de lo que tengas, de lo que esté pasando. No dudes, dice, no tengas dudas. Dice, mira de cara a futuro cómo se van dando las cosas. ¿Bien? Y podrás confirmar, para bien o para mal, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Cáncer, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que yo no soy médico, te iba a decir. ¡Ja! Que te voy a dar tu mensaje especial del amor, Cáncer. Lo de no soy médico te lo voy a decir ahora, cuando termine. Madre mía, cómo estoy. Estoy cansada hoy, Llevo un día de muchísimo trabajo y estoy un poquito cansada. Son las 7:30 de la tarde, creo, aquí. Sí, las 7:30 de la tarde y estoy agotada hoy.
Cáncer, con los temas de tu salud veo como te veo de médicos, para las mujeres temas relacionados con los ovarios, el útero, pruebas, pero pruebas que traen buenas noticias, también te lo digo, ¿bien? Para todos en general te diría, Cáncer, cuídate la circulación, y las mujeres que estéis en estado, me gustaría que os cuidarais ese embarazo. Como siempre os digo, Cáncer, ahora sí, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, con tu mensaje general. Es momento de cambio, es momento de avance, Cáncer. Es el momento de lo que tú quieras. No tengas temor a las decisiones que tomas. No tengas temor ninguno. Toma la decisión acorde con tus emociones. Todos tomamos decisiones acorde con nuestras emociones. Si es una emoción bonita, ¿por qué no? Bien. Cáncer, te voy a dar un número, el número 48 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.